110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador, José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 22. Parte número 2. Los celos. El abandono. La soledad. La primera vez nunca se olvida. En las multis, mi amorío con Norma continuaba, y gradualmente sufría mutaciones. Comencé a notar que Norma y Yolanda, intimidadas por mi esnobismo de seminarista, asumían de vez en cuando su mejor conducta posible en mi presencia, absteniéndose de toda conducta que pudiera tildarse del mercado o asociada con gente de la calle. Me trataban como si nunca me hubiera salido del seminario, como un padrecito, prestando mucha atención para evitar acciones, palabras y comentarios que pudieran horrorizar mis piadosas sensibilidades. Ellas no podían permitir que yo pensara mal de ellas. Sus buenas intenciones de comportarse como ellas creían que yo esperaba no siempre se realizaban. Yolanda a menudo se excusaba y pedía perdón cada vez que rompía el decoro conmigo, especialmente cuando usaba palabras obscenas o se sentaba en el sofá verde con sus sensuales piernas rosadas completamente abiertas, reclinaba su espalda y dejaba, accidentalmente, que sus calzones rojos y medio transparentes se mostraran debajo de su minifalda. Bueno, tal vez es una postura popular en el mercado central, pero a mí, en ese momento, ya no me importaba ese aparente comportamiento promiscuo y adolescente, y hasta muy inocente. Las quería y aceptaba tal como eran. Bellas, amables, sencillas, honestas y con un gran corazón. Desde que las había conocido al subir el cerro Santa Lucía, veía verdadero amor y palpable inocencia en sus ojos. Después de los largos meses letárgicos que pasé enclaustrado en mi habitación en las multis en el tercer piso, Norma, Yolanda y su red de amigos, en contradicción con todas mis creencias dogmáticas, me habían ayudado a despertar de nuevo. Pero esta vez al mundo real, al mundo de mi hermano Teto, al mundo de las calles. Esas dos muchachas aceptaron y permitieron que yo desatara mi deseo de buscar y experimentar intensamente para encontrar respuestas a las incógnitas que el seminario me había entrenado o domesticado a mantener ocultas, o al menos subdesarrolladas, supuestamente para que no sucumbiera a un diabólico camino hacia el infierno. Ellas, humildemente, sin rencor, sin oprobio, aceptaron mi desafío. Esas dos muchachas entonces me hicieron saltar de un mundo de depresión, miedo y aburrido contentamiento hacia uno de bravo desafío y excitante atracción hacia los placeres ocultos de lo desconocido. En otras palabras, a disfrutar de la vida con alegría. A los 20 años postergadamente, mi rebelde adolescencia acababa de comenzar. Envidiaba y quería ponerme al día con lo que Teto ya había experimentado. Una especie de deseo de tantear, fuera lo que fuera, de arriesgarlo todo, aunque muriera, se apoderó de mí, y no me importaban las consecuencias de mis acciones. Teto bebía alcohol desde que tenía 14 años, amontonado cipota desde que tenía 13, me dice, aumentando sus placeres gradualmente hasta llegar a fumar marihuana, tomar LSD y anfetaminas a los 16. En esa época de desenfreno personal de Teto, mi padre alcanzó un nivel de desesperación por ese comportamiento incontrolable y como solución lo obligó a ingresar al cuartel de Santa Ana, a pesar de que era menor de edad. Todo gracias al militar Benavides, a cargo en ese momento, quien andaba de novio de la hija de mi padre, nuestra media hermana Anabelita, quien aceptó a Teto sin hacer preguntas. Cuando llegué a Santa Ana de vacaciones en mi primera visita de regreso desde Puebla, encontré a Teto en el cuartel.
No sé por qué, pero me enfurecí por la insensibilidad de mi padre. Después de una semana de discusiones constantes donde recurrí a mis pocos conceptos de sociología y psicología que acababa de aprender para probarle a mi padre el daño devastador que el forzar a Teto al ejército a una edad de 16 años, tan tierna, podría tener sobre su estado mental. Mi padre finalmente cedió y fuimos a sacarlo del cuartel. Mi padre nunca me perdonó por haberlo influenciado en esta decisión. Frecuentemente, al hablar del subsecuente peor descarrilamiento de Teto, exclamaba: «Me arrepiento de haberle hecho caso a usted con sus ideas de seminarista. Ahí estuviera Teto contento en el cuartel y ya hubiera llegado a ser capitán». Pensó que los militares hubieran salvado a Teto de sí mismo y hubieran canalizado toda su ira y violencia interna hacia un propósito verdadero. Reivindicando mi posición, Teto me dice, ahora de viejo, que los dos somos, que si se hubiera quedado en el cuartel, lo más probable es que se hubiera convertido en un asesino durante la Guerra Civil Salvadoreña y hubiera terminado muriendo joven a manos de un enemigo. Bueno, a los 20 años, repito, mucho después de que mi hermano Teto ya se había formado viviendo en las calles, yo comenzaba a vivir. Pero a vivir rápido, con emociones incontrolables e intensas. Necesitaba tiempo para ponerme al día. ¿Por qué esos placeres deben considerarse pecados mortales?, me preguntaba. Norma, con su inocencia, proporcionó el escenario, la coreografía y el contenido. Norma y Yolanda, con una educación en esos tiempos elemental, pero con caracteres dulces, directos y transparentes, me ofrecían acciones rápidas, pasiones desbordantes y deseos desprovistos de intelectualismo, reflexión, restricciones sociales o presiones, y una conducta aparentemente desenfrenada sin una brújula moral. Eso es lo que Teto esperaba de mí. Yo lo consideraba ser mi maestro mundano. Teto a menudo me había jalado, antes de que mi relación con Norma se volviera locamente intensa, a acompañarlo a sus aventuras. A menudo me invitaba a probar la marihuana con nuestro primo Freddy Ruiz, un hijo de tío Mitchell, el de la tienda Anita. Yo me negaba cada vez. No quiero probar esa babosada, le decía. Sin embargo, una noche acepté su presión. «Esta es la mejor marihuana del mundo. Me la traen desde Guatemala», dijo mi primo Freddy, mostrándome una bolsa de papel marrón llena de gruesas hojas verdes, mientras nos sentábamos adentro de su pick-up parqueado al lado del cafetal que lindaba las multis. Freddy se apresuró a enrollar las hojas con un papelito fino, blanco y transparente, y terminó con lo que parecía ser un enorme cigarro cubano, solo que éste contenía hojas enrolladas, verdes y enteras. «Tenés que contener tu respiración, ¿ok? Y tratar fuerte de no toser», me dijo. Luego, como si me hubiera despertado de mi verdadera realidad, me encontré transformado mentalmente en lo que parecía ser otro mundo, solo que más tangible, y donde los sentidos respondían a los estímulos que me rodeaban con sensaciones aumentadas. Todos los sonidos, desde los más débiles hasta los más ruidosos, distantes y cercanos, autos parados con el motor puesto, la música que salía de balcones al otro lado del primer edificio de las multis, la voz de Freddy, los pasos de tacones en las aceras y hasta la luz amarillenta del poste de la esquina se mezclaban para producir una sinfonía armónica que oscilaba constantemente entre los tenues y suaves pianísimos musicales hasta llegar a los voluminosos fuertes, orquesta conducida por un bastón invisible. Esta distorsión visual y auditiva produjo un pánico desconocido en mí. Freddy se asustó al verme todo pálido.
A Chepito le está dando una pálida. Freddy gritó corriendo para anunciárselo a Teto. Subió al departamento. Teto no se aguantaba por verme endrogado. Corrió para abajo con Freddy. Yo, por otro lado, quería que el efecto terminara de inmediato. Le supliqué que encontrara una solución para mi ataque de pánico. Quería sentirme normal inmediatamente. Ya le va a pasar, no sea bruto, me decía Teto. Así pasa la primera vez que uno fuma. Vuélese la paja para distraerse, dijo el bruto de Teto. Me tomó horas para recuperarme y decidí allí mismo que el cannabis, la marihuana, no era nunca para mí. Volviendo al asunto de Norma, yo también cambié de conducta en la compañía de Norma y Yolanda y sus amigos. Yo quería ser aceptado por la pandillita de las multis. Reduje mi vocabulario a propósito y me negué a partir de ese momento a aludir a la filosofía y la teología, cosa que alienaba tanto a la gente de las multis. Decidí entonces aprender y practicar el vocabulario utilizado en el mercado, lleno de obscenidades, gramática incorrecta y malas palabras, porque eso de ser un arrogante total se había vuelto repugnante en las multis. Aprendí también que hasta ahora no puedo deshacerme de algunas palabras malas y expresiones que actualmente uso solamente con mi hermano Teto, cuando él me hace una petición descabezada. Como mierda, hijo de puta, le digo. Va a ver que no pisa, cabrón, le digo. La palabra puta siempre está presente en mi discurso con Teto. En ese tiempo, opté por dejar que mi cabello cayera hasta mis hombros a propósito. El rasgo por excelencia de un verdadero hippie. Me volví irreconocible y repugnante para mis tías piadosas, para mi tía Blanche, para mi tía Nitía. Pobrecito Chepito, se hizo un marihuanero empedernido. ¡Oh, qué horror, Dios mío!, le decía a mi madre cuando las visitaba. Si el obispo hubiera decidido finalmente buscarme en ese momento de mi vida, me habría tomado como el demonio encarnado, como un poseído por espíritus malévolos y en necesidad extrema de un exorcista. Me había convertido en el sujeto perfecto para una sesión de exorcismo medieval, pero en verdad, en lo más profundo, era un grito desesperado para que alguien viniera a ayudarme, a rescatarme, a darle sentido propio a las cosas. Y por mucho que yo quería que el obispo lo hiciera, no obstante, repito, él me abandonó, nunca envió a nadie a buscarme y nunca trató de comunicarse conmigo. El obispo, yo pensé en aquel tiempo, que me había considerado un desertor como Gustavo y no vio la necesidad de venir a rescatarme. No era amado, no era deseado, pensé, sintiéndome con una absurda lástima. Entonces, en ese tiempo, me rebelé, tal vez por puro despecho. Al principio, Norma y Yolanda recibieron con cierta incomodidad mi nueva persona, que estaba en el proceso de forjar. Estaba perdiendo el encanto como santo inocente y me había vuelto como cualquier otro chico del barrio, común y corriente. Me gusta mejor así como era antes. No cambie, bicho feo, Norma me decía con ternura. Más tarde, Yolanda y Norma aceptaron mi intento porque entendieron bien mis intentos de cambiar para encajar en el grupo, pasara lo que pasara. Ellas lo sentían inadecuado. Yo me sentía falso también, y ellas sensatamente lo notaban, porque mi conducta imitando a los muchachos del barrio, los que bloqueaban la esquina de la tienda todas las noches, los amigos de Teto, no se veía normal. Todo eso fundamentalmente no importaba. Para mí no había nada más placentero en esos momentos que el participar en actividades prohibidas que violaran el decoro social y las expectativas familiares, especialmente si actuaban en contra de los dogmas, mandamientos y códigos de conducta restringidos por la iglesia. Me sentía libre. Me sentía como si un gran peso se había quitado de mis hombros.
Algunas veces me convertí en un Don Juan en la presencia de Norma, casi un libertino. Dios tendrá que perdonarme, haciéndole eco a Stendhal, un escritor francés del siglo XIX, que escribió en su cuento italiano Le Sanse, citando a un autor napolitano que tenía una amante monja. Escribió lo siguiente: tener una amante monja es muy apasionante, porque ella está llena de piedad, que sabe muy bien que peca, y le pide perdón a Dios con pasión, con tanta pasión como con la que peca, escribió Stendhal. Solo que en mi caso yo desempeñaba el papel de la amante religiosa. Sabía yo que estaba haciendo el mal. También podría yo haber preguntado en ese momento, ¿es esto un pecado? Porque si es un pecado, lo hago lo más intensamente posible. Si vas a comer carne de cerdo, dice un proverbio judío que no comen carne de cerdo, deja que sus jugos se escurran sobre tu barba. Entonces estaba yo listo en ese momento para un completo destape, como dice la jerga salvadoreña, palabra que revela una actitud de todo vale, el resultado de una válvula de escape después de largo periodo de control extremo. Esta dinámica psicológica es bien representada en una de las escenas en la Traviata de Verdi, donde el protagonista Alfredo, al cantar, dice lo siguiente: y el momento fugaz se llenará de voluptuosidad. Y Violeta responde, no, su novia: todo es una tontería en el mundo que no sea el placer. Disfrutemos, porque fugaz y rápido el deleite del amor es. En esos momentos, sin saberlo, me estaba forjando una brecha de destrucción espiritual y me sentía, sin embargo, vigorizado por esas circunstancias. Si mi pobre madre hubiera sabido en esa época qué lejos estaba de alejarme de Norma y su ambiente, habría desistido en sus esfuerzos o se hubiera desmayado al darse cuenta de que mi camino no tenía retorno. Me había convertido a la religión del pecado, en donde Marta, la hija de su amiga, no tenía ningún chance conmigo, en lo absoluto, para conquistarme. Para mí, la virtud no estaba en el medio, como lo definió Aristóteles. Por el contrario, la virtud yacía en ir hasta los extremos en esos momentos. En ellos me obstinaba para experimentar plenamente la vida. El placer llegó a ser la verdad de las cosas, como hubiera dicho Epicuro, el filósofo griego. En la intensa búsqueda por descubrir todos los misterios que el seminario me había guardado en secreto, una privación que había aceptado estoicamente de todo corazón, empecé apasionada e implacablemente a buscar instancias concretas donde podría revelarlos. Comencé a clavar mis besos y manos en todas las partes del cuerpo de Norma, restringido solamente por el tipo de vestido que llevaba y su modestia, reacción a mis impulsos que ella había últimamente adquirido. Pero las exploraciones tendrían freno, quizás hasta cuando conquistara lo que yo quería. La astuta Yolanda bien lo sabía. Sintió rápidamente mi destructiva energía, internamente acumulada en silencio, cuyo indicio ella había percibido desde aquel momento cuando descendíamos del cerro de Santa Lucía. La Yolanda era muy astuta. Yolanda decidió un día comenzar a dejarnos solos en la casa durante mis visitas. Ella cesó de abrir las piernas cuando se sentaba frente a mí. Ya no podía deleitarme con su transparente calzón rojo. Ella se dio cuenta que evidentemente me estaba corrompiendo y le comencé a dar miedo, pensando en las cosas que yo podría atreverme a hacerle. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que nunca intentaría nada con ella por mi amor por Norma. Además, ella tenía su propio amor, el Chofo era su apodo, que debía de atender. Educadamente se mantenía fuera de la casa hasta antes de la medianoche para esperar que don Chico regresara del casino. Aún más que nunca, para esos momentos,
ya me había convertido completamente en un ser irreconocible para mis tías y primos. Marchaba dulcemente y constantemente hacia las capas más profundas del infierno y muy lejos de mi pasado inocente y devoto de seminarista. En uno de estos años presentes, cuando visité El Salvador, cuando comencé a escribir este libro y a hacer investigaciones acerca de este libro, pregunté acerca de Yolanda mientras caminaba con mi hermano Rafael por el antiguo barrio de las Multis, que ya no se ubicaba en las afueras de la ciudad. El cafetal había desaparecido hacía muchísimos años atrás, dando lugar a nuevas colonias. Encontré que Santa Ana se había expandido de manera irregular, sin ningún plan establecido por la alcaldía. Por suerte, la familia de apellido Lozano, todavía residentes del barrio y amigos de aquellos tiempos, no habían perdido de vista a Yolanda. Ella vivía cerca del centro de la ciudad, aún reside en ese lugar y se había convertido en una dama digna, religiosa y respetada en su comunidad. Me presentó a su segundo marido y a sus hijos, ya adultos. Los escuadrones de la muerte, lastimosamente durante la guerra, me contó, habían matado a su querido primer esposo, aquel amor que corría a ver en aquellas noches, el chofo, mientras que yo permanecía en el sofá con Norma. Había quedado sola con una niña. Lloró en mis brazos cuando prosiguió relatando toda la historia que yo me había perdido a través de los 40 años que habían pasado, repitiéndome cuánto le hubiera gustado que yo hubiera estado a su lado como una persona de confianza. Terminó diciéndonos otra tragedia de su vida. Esa niña, la hija del chofo, había muerto después de cumplir 23 años durante una noche mientras dormía. Yolanda, poco a poco, se recuperó después de tanta tragedia. Ese día salí de su casa completamente devastado. Pobre mujer. Pero en este momento está feliz. En aquel año de mi despertar, hubo momentos durante la Semana Santa y las fiestas julias cuando el casino santaneco se ponía llenísimo de clientes, día y noche, que don Chico se veía obligado a trabajar turnos de 18 horas y Norma, preocupada por su padre, hacía viajes por la noche hacia el casino para constatar que su padre estaba a salvo. Este tipo de sumisión de los trabajadores era, y todavía creo que es, esperado por algunos muy pudientes salvadoreños, quienes tratan a sus sirvientes personales como esclavos, listos a responder a sus comandos a todas horas. Después me di cuenta que don Chico tenía una amante, una de las amas de casa del casino, cosa que explicaba también sus largas ausencias de la casa. Don Chico, el padre de la Norma, por otra parte, sintiendo que Norma estaba pasando demasiadas noches peligrosas conmigo durante sus largas ausencias, decidió usar una de las tías que trabajaban en el mercado para que visitara a Norma frecuentemente durante la noche. Quería evitar para Norma el mismo destino de promiscuidad de su madre Berta. Desde su primera visita, esta tía se percató de inmediato de la situación y entendió que Norma y yo, tarde o temprano, terminaríamos juntos en la cama. Sin embargo, le dijo a don Chico que no había nada de qué preocuparse y le aseguró que no había ningún peligro para Norma, dada mi reputación como hijo de Dios y la conocida sagacidad personal de Norma. Definitivamente, no había ninguna posibilidad que Norma quedara embarazada. Se apareció un par de veces solamente, pero continuó informándole a don Chico que todo estaba perfectamente bien en el Edén. No hubo condiciones más favorables para que mis deseos fueran satisfechos y para que mi obsesión por morder la manzana de Eva llegara a una resolución. Había llegado el momento de levantar la tapa de las incógnitas prohibidas que en algunas veces atrás habían estado muy bien aseguradas dentro de la caja de Pandora del seminario. A pesar de lo fácil que las cosas parecían, sin embargo, yo todavía abrigaba persistentes reservas morales y paralizantes temores
que restringían mi ímpetu, todavía creyendo firmemente, como un buen seminarista, que el amor no debería depender del conocimiento físico carnal. Mi control físico y frenados impulsos hacían que Norma lo deseara con mucha más intensidad, sin embargo, obligándome así al mismo tiempo a aflojar gradualmente mis restricciones, siendo retroalimentado por sus intensos deseos. Llegó aquella noche inexorable. Era imposible resistirse. Yolanda, a sabiendas de ello, se mantuvo alejada por más tiempo de lo acostumbrado en la casa del chofo. Habían transcurrido casi 2 años de una hipnotización física salvaje y un trance espiritual para que su conclusión inexorable se plasmara en la consumación del acto. Una lluvia gruesa y tibia se había abatido sobre la ciudad desde el principio del invierno, pero en esos últimos días el aire era menos caliente, agradable y más seco. Eso constituía una pausa sorprendente en la temporada de lluvias extremadamente copiosas de ese año. Eso es lo que llamamos invierno en El Salvador. Mi cuarto ciclo en la universidad, después de las vacaciones de Navidad, había sido interrumpido por la invasión militar de 1972. Mis perspectivas de continuar mis estudios de Derecho se habían frustrado para siempre, y regresaba aburrido en esos días de inactividad académica a mi cuarto. El Cerro Santa Lucía, visible desde mi balcón, mostraba lirios y claveles rojos y amarillos recién brotados en la mañana de ese día. Llegó la noche. Don Chico se quedó en la casa de su amante otra vez. La tía había abandonado la tarea de visitar a Norma y Yolanda, diciéndole a don Chico que no había nada nuevo que informar. Norma aún temía que ella se apareciera sin avisar en cualquier momento del día o la noche. Entré y comenzamos la misma rutina tan pronto como nos sentamos en el sofá verde lima. Nuestras mentes estaban aturdidas solamente con una idea y apagamos el televisor tan pronto como lo prendimos. Nos valió un pito lo que le hubiera estado pasando a simplemente María. En todo caso, ya habíamos perdido el hilo de su drama desde hacía mucho tiempo, dado el interminable encierro de nuestros largos abrazos y besos. Esa noche, en el sofá, ambos temblábamos con una gran expectación sublime. No habíamos hablado de antemano sobre si sería buena o mala hacer nuestro acto íntimo, pero instintivamente sabíamos que esa noche era la noche. Me da gusto pensar que no tuve que pronunciar nunca repetidamente la misma frase típica y desvergonzada que usan muchos hombres latinos en el mundo para convencer a una muchacha que se deje hacer el amor. Ellos dicen: «Probame que vos de verdad me querés para siempre. Dame una muestra clara de tu amor». No, yo no le dije eso a Norma, nunca. Poco a poco nos pusimos de pie, haciendo pausas largas sin desconectar nuestro beso interminable. Caminamos lentamente por la sala, hicimos otra pausa larga en medio de la cocina y luego otra caminata lenta antes de entrar a la habitación de Norma que compartía con la Yolanda. Norma mantuvo la luz apagada y al último momento, en tinieblas, se negó a aflojarse el cincho de los blue jeans que le quedaban extremadamente ajustados. Ella no me ayudó, tal vez llena de pudor y un poco de pavor. El acto fue extenuante y terminó antes que me diera cuenta. Volví corriendo a mi casa confundido, atormentado, frustrado y arrepentido de mi descarrilamiento, sin que me gustara el nuevo yo. No puedo encontrar palabras para explicar mi estado mental en ese momento. Toda esa experiencia de mi primera vez ha permanecido oscura en mi mente hasta ahora. Muy bien, podría haberlo imaginado todo. Bueno, no lo creo. Momentos de extrema intensidad emocional, como es el hacer el amor por primera vez con alguien que uno ama intensamente, pueden crear recuerdos vívidos y lúcidos o nebulosos en nuestras vidas.
los míos permanecen aún un poco nebulosos. El proceso de derribar a la persona de seminarista al seminarista que yo era para convertirme finalmente en una nueva persona que yo iba a llegar a ser, como les pasa en el buscar su propia identidad a todos los adolescentes como lo era yo, fue necesario e inevitable. Pero ese proceso de formación de personalidad e identidad fue convulsionado y desgarrador.